Bienvenidos a Madrid Innovation Lab, instalaciones del Ayuntamiento de Madrid en las que os recibimos a todos. Para nosotros es un placer que podamos organizar este evento, que podáis participar tanto la comunidad como el equipo del Ayuntamiento de Madrid, como otras personas del sector público que aquí veo entre todos y en algunos casos pues muy buenos amigos. Y nosotros como Ayuntamiento de Madrid tenemos un grupo de trabajo que se llama Madrid Inteligencia Artificial, Maya. Llevamos prácticamente todo lo que va de año trabajando desde un punto de vista interno, trabajando nuestras capacidades técnicas internas, elaborando proyectos, casos de uso, pilotos, y ya había llegado el momento de salir a la luz y de relacionarnos con la comunidad. Encontramos a los amigos de Spain AI dentro de la representación de la comunidad de IA en España como uno de los agentes que hemos identificado con mayor importancia en el sector. Y este primer meetup abierto en el que salimos a la luz, pues lo vamos a hacer de la mano de Spain AI. Hoy, desde el punto de vista del equipo del ayuntamiento, tenemos esa participación de venir a escuchar y a conocer a la comunidad, pero en esto de la comunidad y como en las tradiciones de las antiguas ciudades de China, donde los maestros de Kung Fu iban buscando peleas en cada una de las ciudades, os aseguro que en siguientes meetups pues el equipo del ayuntamiento vendrá aquí a desafiar y a retar a otros miembros de la comunidad con lo que estamos trabajando en el ayuntamiento. Así que nada, os dejo con el equipo de Spain AI, con Nacho Abad, para que conozcáis a la comunidad, con unos contenidos fantásticos con los ponentes que van a hablar hoy, y luego tendremos un espacio de networking para disfrutar pues, de un refresco y de unas pizzas para que todos podamos compartir entre nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Miguel Ángel, muchas gracias. Para muchos a lo mejor lo que vais a escuchar os suena y para otros a lo mejor salís de aquí pues con la cabeza como un bombo. Bueno, eso es lo importante de estas ponencias. Al final uno va adquiriendo más conocimiento y sobre todo en el día a día, si lo tenéis que aplicar, pues qué mejor que en eventos como este. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Pues al final es ayudar a que todo el mundo dentro de la empresa tenga ciertos conocimientos en data, en inteligencia artificial, pues para habituarse en el trabajo en el día a día, ¿vale? Entonces, gracias, por ejemplo, a Santa Lucía o IBM Hoy, pues os contarán esos casos de uso que os decía para que vosotros mismos pues lo podáis aplicar. También ofrecemos formación, ¿vale? Para que personas que a lo mejor en algunos eventos no quieren escuchar casos de uso, sino directamente, oye, pues yo me quiero formar dentro de la asociación, también lo ofrecemos, ¿vale? Yo soy City Leader de Madrid. También está Patricia, que ahora será quien presente a los ponentes. Roberto Amorós, aunque es City Leader de Ciudad Real, pues nos ayuda mucho en lo que es Impulsar Madrid. Álvaro Villalba, que está en el backstage también. Juan de la Cruz, que por fin ha podido venir con nosotros. Néstor, cofundador, que le veréis después. Pablo el Van Branteguen, Javier Marín y Alba, pues en todo lo que es la parte de comunicación. Al final, esto es lo que hacemos es sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, lo que intentamos, pues bueno, pues al final que nos juntemos un buen rato, hablemos de inteligencia artificial y la verdad que para mí, después de 2 años ser City Leader e impulsor inicialmente, pues aprendo mucho de vosotros. Entonces, para mí ya es pues un beneficio personal. Y dentro de la asociación, pues entre todos nosotros nos estamos alimentando en ese mismo conocimiento y experiencia. Actualmente estamos 30 regiones, 30 hubs, en los cuales en cada una de ellas más o menos tenemos unos 2 city leaders, aparte de voluntarios impulsores, que lo que hacemos es, precisamente casi todos los jueves, hacemos un evento. Hay veces que son online y otras veces presencial. Dices, bueno, ya que vamos a hablar de Santa Lucía y IBM, venga, háganos. Bueno, esto al final lo que os lo presentamos porque de alguna manera, si queréis colaborar, pues para nosotros es siempre bienvenido, porque cualquier aporte o cualquier ponencia que queráis hacer, pues también nos lo podéis trasladar, ya sea en Madrid o porque tenéis un amigo que está en otras ciudades y que también pueda participar. De hecho, mucha gente en el networking nos pide el email donde apuntarse porque quiere, pues desde las newsletters, seguirlas, hasta también pues apuntarse a eventos o incluso alguna persona que ha querido contar su proyecto fin de máster y como caso real, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es una forma de potenciar la asociación. Evidentemente tenemos que dar gracias a los patrocinadores, que sin ellos, pues al final, todo lo que hacemos pues tiene un coste, como podéis creer, ¿no? Pues Madrid Innovation Lab, que es donde estamos, pues gracias al ayuntamiento y la red de contactos que tiene, pues nos aporta que podamos estar aquí. Intelligence, O'Reilly y Media Partner Planet Chatbot.
si estáis en alguna empresa, y perdonad a lo mejor esta cuña publicitaria, necesitamos más sponsor, ¿vale? Entonces, pues bueno, si tenéis algún contacto, hacemos precio. Como decíamos, la agenda de hoy, pues la bienvenida a todos vosotros. Es un esfuerzo un jueves, casi ya verano, pues el venir, yo creo que para todos es costoso, pero os doy las gracias. Después tendremos las dos ponencias, ¿de acuerdo? Entre una ponencia y al final de cada ponencia vamos a dejar 2 preguntas, ¿vale? Solo 2 preguntas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos que alimentar, que mejor dicho, el networking, ¿vale? Que es donde verdaderamente ahí, pues entre vosotros mismos y con los ponentes, pues les podéis preguntar más. Lo digo porque al final también, yo creo que con una cerveza, pues se hace más ameno, ¿no? Y ahí cerraremos pues toda la parte del evento de hoy. Vamos a ser un poco ágiles con el tiempo, ¿vale? Porque es un sitio del ayuntamiento y los horarios, pues ya sabéis que están un poco limitados, pero bueno, da tiempo de sobra para escuchar y para esas preguntas, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por venir. Os paso con Patricia, que será quien ya inaugure todo lo que es las ponencias, ¿vale? Gracias. Bueno, yo buenas tardes y voy a ser rapidísima porque ya llevamos 10 minutillos de retraso y es verdad que los chicos pues sobre las 8 y poco ya tienen que marcharse. Vamos a tener la primera ponencia, Santa Lucía Seguros, con Coral García y Eduardo Fernández. No sé si queréis ya ir pasando por aquí, ¿vale? Coral es Data Scientist, especializada en IA generativa y procesamiento de lenguaje natural, con experiencia acumulada de 6 años en el sector de data. Y Eduardo Fernández es doctor en métodos estadísticos matemáticos para el tratamiento computacional de la información, licenciado en matemática, ingeniería informática y experiencia como Data Scientist, investigador y docente. Así que yo os dejo, que es lo importante. Gracias. Muchas gracias. Unmute. Lo tienes en unmute. Ya está. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a contaros el caso de uso en el que llevamos trabajando el último año en Santa Lucía, Edu y yo en concreto, y básicamente pues el propio título lo dice. IA generativa para pregunta-respuesta dominando los RAGs con llama index. Lo primero que os quiero contar es un poco la motivación que tuvimos con este caso de uso, ¿vale? Al principio de todo, entiendo que aquí todos conocemos ChatGPT, todos sabemos lo útil que es la herramienta. Nosotros nos dimos cuenta que tenía una limitación, como supongo que muchos de vosotros habéis hecho, que es que al final ChatGPT está entrenado con conocimiento público, está entrenado con información pública que hay en la web, y el conocimiento específico, como puede ser una información privada que tienen las empresas, es un conocimiento al que no alcanza a dar. Entonces nosotros, dada la utilidad que tenía esta herramienta, nos planteamos la siguiente pregunta, que era, ¿y nosotros podemos generar algo parecido a ChatGPT, pero que sea propio, interno de Santa Lucía, para que dé servicio a los empleados de la compañía? Y bueno, pues nos pusimos a plantearlo y dijimos, vale, muy bien, venga, lo intentamos, pero ¿con qué empezamos? Al final Santa Lucía, para quien no lo conozca, es una aseguradora que tiene más de 100 años, más de 15.000 empleados. La idea era hacer una herramienta que fuera útil a todos estos empleados. Entonces, ¿con qué empezamos? Porque no es lo mismo un departamento que otro, las necesidades que puede tener. Y básicamente creo que la respuesta se nos dio bastante fácil, porque no sé si alguno de vosotros habéis tenido que lidiar con vuestra póliza de seguros en algún momento de vuestra vida. Pues efectivamente dijimos, vamos a entrenarlo primero con las coberturas de nuestros productos, que son de todo menos fáciles de entender. ¿Por qué? Pues porque tienen un lenguaje complejísimo, porque hacer cualquier búsqueda en ellas requiere un tiempo, y porque además, cuando tú haces una búsqueda, bueno, no sé vosotros, yo mi póliza del seguro es un PDF. Entonces, si tú tienes que buscar una información concreta en ese PDF, tú no puedes hacer una búsqueda semántica, porque tú tienes que buscar exactamente las palabras que vengan en el PDF. Si no te las sabes, no las vas a encontrar. Entonces dijimos, vale, pues este es el caso, vamos a empezar por aquí. Y dijimos, ¿qué es el valor diferencial que va a aportar? Porque nosotros tenemos que justificar por qué vamos a abordar ciertos casos de uso. ¿Cuál es el valor diferencial que va a aportar esto, hacerlo nosotros? Pues hacerlo nosotros me refiero al equipo de analítica avanzada dentro de la compañía. Primero, información propia de la compañía. Esto lo vamos a alimentar con información nuestra. Vamos a ser nosotros quienes controlemos todo. Segundo, uso masivo de documentos. Os he dicho, esto es una herramienta para los empleados. Tenemos que poder dar servicio a los empleados. Tenemos que alimentarlo con los documentos que ellos nos requieran y necesiten. Luego, súper importante, esto va a estar securizado. Nosotros somos los que vamos a determinar quién
puede acceder a qué documentos y a qué documentación, a qué información. Y por último, también vamos a controlar completamente la salida, aplicando pues, distintas técnicas para asegurarnos que lo que esté generando el asistente sea algo que a nosotros nos valga en cuanto a calidad. Entonces, esto fue el planteamiento. Y después lo siguiente que hicimos fue, vale, vamos a ver qué requisitos tenemos que cumplir para que esto sea válido. Los requisitos imprescindibles que tiene que tener son, por un lado, que no dé falsos positivos. No podemos aceptar tener un asistente que diga tonterías. No podemos. ¿Por qué? Porque esto es algo para los empleados, como ya os he dicho. Los empleados puede ser que estén en su día a día haciendo sus cosas, puede ser que estén delante de un cliente. Si un empleado le pregunta a un cliente algo y el empleado le responde, el agente de seguros le responde con algo que es erróneo, no hace falta ni que sea mentira, solo que sea erróneo, tenemos un problema. Entonces, no puede tener falsos positivos. Por otro lado, tiene que tener la documentación actualizada, es por el mismo principio. Yo, si tengo una póliza, una cobertura de una póliza de 2021, yo no puedo estar dándole las coberturas del 2023, porque pueden no ser y nos buscamos un problema. Entonces, esto eran dos requisitos imprescindibles, pero además nosotros dijimos, vale, vamos a ir más allá, o sea, esto es lógico, pero ¿qué más queremos que tenga? Que es el nice to have. Por un lado, una interfaz amigable, que a la gente le guste utilizarla, que sea cómoda de utilizar, tipo ChatGPT. Por otro lado, que sea conversacional, para que favorezca la adherencia de la herramienta. Que no tenga alucinaciones, lo mismo que la parte de arriba, no puede decir tonterías, es que no puede decirlas, ya está, es una cosa que tiene que ser precisa, y si no sabe lo que está respondiendo, o sea, lo que se le está preguntando, que no responda. Y además, no se puede quedar en una fase POC. No nos vale de nada hacer toda esta inversión de tiempo si se va a quedar en una fase POC. Tiene que ser productiva, tenemos que poderlo poner en producción y tiene que ser escalable. Tenemos que poder ir ampliando el público objetivo de la herramienta. Pues con todo esto en mente, pues nació nuestra herramienta. Y como podéis imaginar, un año de trabajo, todo esto que hemos contado, que es bastante ambicioso, hay muchos puntos que podríamos tratar en la charla de hoy. Pero nosotros hemos decidido centrarnos en la parte más de cómo hemos controlado esta calidad que necesitábamos que tuviera la herramienta. Y por eso vamos a hablar de los falsos positivos. Los falsos positivos, que estoy seguro de que todos sabéis lo que es un falso positivo. Ahora voy a hacer otra pregunta que no me vais a responder, pero bueno, me la respondo yo. ¿Qué es un falso positivo en RAG? Porque un falso positivo en un modelo normal sabemos perfectamente lo que es. ¿Pero qué es un falso positivo en RAG? Pues un falso positivo en RAG es una respuesta no correcta. Punto. Es una respuesta no correcta. No hace falta que sea una mala respuesta, no hace falta que esté alucinando. Simplemente es una respuesta que no es correcta y que no está respondiendo lo que viene en la información con la que se le está alimentando. Aquí os pongo un ejemplo. Mi perro está esto podría ser una pregunta de un usuario. Mi perro está enfermo. ¿Está el veterinario cubierto por mi póliza de hogar? Pues mira, os voy a poner un ejemplo, una respuesta que sería no correcta. La póliza de hogar cubre las citas veterinarias, pero hay que tener en cuenta que solo está cubierta una visita cada 6 meses. Aparentemente es una respuesta bien. O sea, no sé, yo la veo y si no me sé los documentos podría decir que es una buena respuesta. No conozco las coberturas, podría ser. Vale, pues no, la respuesta correcta es esta. Dice, puede que estés preguntando por la modalidad premium de seguro de hogar, que tiene una garantía específica de salud de mascotas. ¿Por qué esa es correcta y esta es incorrecta? Porque esta es la que tiene la información que viene exactamente en los documentos con los que lo hemos entrenado. Esta no. Entonces, no es tan fácil detectar un falso positivo. Luego Edu nos va a contar un poco más cómo lo hacemos nosotros. Pero para que veáis que esto era muy importante y es el núcleo, una de las cosas más en las que más nos hemos centrado este año. Entonces, ¿cómo se pueden mitigar los falsos positivos en RAG? Vale, pues el RAG tiene 3 partes, que por eso se llama RAG, básicamente, que es la parte de retrieval, que es cuando un usuario hace una pregunta, esa pregunta se transforma en embedding, nos vamos al vector store donde están almacenados los embeddings de los documentos y buscamos los documentos que más se parecen, que tienen más similitud a esa pregunta. Pues en la parte del retrieval, ¿qué es esto? Puede haber falsos positivos. Puede haber falsos positivos en la parte del aumentez. El aumentez es cuando nosotros ya tenemos estos fragmentos de documentos que son relevantes para la pregunta, los enriquecemos. ¿Y cómo los enriquecemos? Pues con un prompt adecuado, los enriquecemos con contexto y con la pregunta del usuario. Pues aquí también puede haber falsos positivos. Y por último, en la llamada al LLM, que es la parte de generation, que es cuando nosotros ya tenemos todo esto construido, el trozo de texto que le estamos mandando al LLM para que nos dé la respuesta.
En el generation también tiene falsos positivos aquí. Entonces vamos a ver uno por uno en cada una de las fases qué casos de falsos positivos hemos encontrado y cómo los hemos mitigado. Entonces, vamos a empezar. Como vamos mal de tiempo, empezamos directamente. En el retrieval, ¿qué significa un falso positivo? ¿Por qué pasa? Pues aparecen porque no estamos recuperando de forma correcta los fragmentos de texto que responden a la pregunta del usuario, en esa primera parte que os he contado del diagrama. ¿Y esto por qué puede darse? Porque no solo hay que saber por qué aparecen, sino cuáles son las causas subyacentes detrás de esto. Pues por un lado, nosotros nos hemos encontrado que se puede deber a una complejidad del documento original. Aquí creo que no lo veis muy bien, ¿vale? Pero bueno, esto es un documento de un condicionado de hogar de Santa Lucía, tal cual. O sea, este es un documento oficial. ¿Qué problemas tiene? Pues mira, problema número 1. No está numerado. Es que no sé si lo veis, yo lo veo un poco regulinchi, ¿vale? Aquí, como veis, hay título, aquí hay una especie de subtítulo, aquí hay otra especie de subtítulo, pero yo no podría relacionar sé, porque visualmente sé que esto tiene que estar relacionado con esto, pero si yo lo paso a texto, yo no tengo manera de saber cómo está esto relacionado, es muy complicado, ¿vale? Por otro lado, bueno, fantástico, doble columna, maravilloso. No sé si habéis trabajado con extracción de textos y procesamiento de PDFs, pero la doble columna, fantástica. Gracias, equipo de documentación de Santa Lucía. Y por otro lado, bueno, lo que más evidente es, vemos aquí una pedazo de marca de agua que también súper bien para todo. Es que para un OCR es el ejemplo perfecto. Entonces, ¿qué puede suponer esto? Pues lo que puede suponer esto es que todo este problema del documento original, que entiendo que en todas las compañías pasará, me imagino, no creo que todas las personas de documentación estén documentando pensando en los RAGs, nos van a crear una dificultad de crear fragmentos de texto chunks, porque no vamos a poder automatizarla. Porque al final, un fragmento de texto tiene que contener información necesaria para que responda a las preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo haces los chunks aquí, con este tipo de documento? Pues es muy complicado. Y esto es una de las cosas más complicadas que hay y, sobre todo, el mayor reto al que nos hemos enfrentado. ¿Qué más problemas podemos tener en el retrieval? Homogeneidad del documento. Es homogeneidad del documento, pero eso es bueno, ¿no? No es bueno. Aquí igual, creo que no leéis, qué rabia me da. Vale, estos son dos documentos, también igual veis, maravilloso, doble columna. Son dos documentos, son dos páginas de dos documentos que uno corresponde a la modalidad de hogar premium de Santa Lucía y el otro a la modalidad de hogar completo. Vale, pues si vemos esto, que me vais a tener que creer, porque, bueno, igual me lo tengo que creer hasta yo, porque yo no leo muy bien, las dos que he señalado son dos fragmentos que dicen exactamente lo mismo. Lo mismo, dicen garantía jurídica, es que no sé qué pone. Garantizada. Es que no veo nada, ¿eh? Eso, joder, me alegro de que lo veáis vosotros. Gastos jurídicos garantizados. Y todo este fragmento es idéntico hasta que llegas aquí que hay un importe. En el premium es 8.000 y en el completo es 4.000. Vale, ¿esto qué supone? O sea, supone que estamos teniendo dos documentos, dos informaciones distintas, porque son dos informaciones distintas, pero son prácticamente iguales, prácticamente iguales. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que el retriever, cuando tú le hagas una pregunta sobre los gastos jurídicos garantizados, va a recuperar ambos fragmentos. De hecho, es posible que solo recupere uno de ellos, o es que pueden pasar mil cosas, porque es que le estás preguntando por los gastos jurídicos garantizados. Y él va a recuperar esto. ¿Qué significa? Que puede darme una respuesta errónea. Que cuando yo le pase esos dos fragmentos al LLM, él me diga, pues o 4.000 u 8.000, y a lo mejor me está dando la respuesta errónea. A lo mejor yo le he preguntado por uno, le he preguntado por el otro. Esto lo empeora, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos mitigado en este punto, en el retrieval? En primer lugar, complejidad del documento original. Bueno, ya he mencionado extractores de texto sobre PDFs, ¿vale? Existen. Son buenos, funcionan bien, dependiendo del documento y dependiendo de las necesidades. Si estás en un caso en el que necesitas que sea todo tan preciso que no te puedes saltar una coma, porque una coma es relevante, imaginaos que me falta el importe, pues cuando alguien me pregunte el importe no lo voy a tener, la solución que hemos encontrado es utilizar el GPT Vision para el preprocesamiento. Sé que parece como muy evidente, pero no lo ha sido. O sea, nos ha costado mucho trabajo hasta llegar aquí y es utilizar un Vision y un buen prompt para extraer bien el texto que hay en los documentos y además que ese texto no solo sea exactamente igual, sino que esté bien estructurado de cara a que luego los chunks salgan bien, ¿vale? Porque eso es súper importante, porque aunque extraiga el texto, si no está bien estructurado, que se vea título, subtítulo y que luego la estrategia de chunking los pueda trocear bien, no nos sirve de nada.
Y en cuanto a la homogeneidad de la información en los documentos, pues aquí os presento a nuestro mejor amigo este año, que ha sido LlamaIndex, ¿vale? Que es el framework alternativo al Unchained, que igual os suena más, no lo sé, que básicamente es un framework para RAGs. Está totalmente preparado para RAGs y para nosotros cuando empezamos a utilizarlo es que supuso un cambio, pero es que nos cambió la vida, la verdad. ¿Y qué tiene LlamaIndex? Luego os voy a hablar de más cosas, pero ¿qué tiene LlamaIndex? Pues tiene un sistema de Routing Query Engines. ¿Qué hace esto? Esto hace que añade una capa previa a la extracción en el Vector Store. ¿Qué significa esto? Que yo le hago una pregunta y cuando hago la pregunta, esa pregunta se le manda a un LLM. Y entonces el LLM determina si esa pregunta está relacionada con el concepto A, con el concepto B o con el concepto C. En este caso, en los documentos que os he puesto, pues me va a determinar si es sobre el hogar premium o si es sobre el hogar completo. Entonces, de esta manera, la parte de la homogeneidad de los documentos deja de ser un problema porque él ya decide por debajo sobre qué está preguntando el usuario, de tal manera que solo va a recuperar la información correcta en este caso. Venga. Ah, no, perdón, iba a decir, vamos al siguiente. No. Vale, bueno, aquí os quiero dejar un fragmento de ejemplo, que es un trozo de código, sobre todo pues, para que lo podáis tener si os comparten la presentación, de esta parte del Query Engine. Y nada, es que como veis, es que LlamaIndex es maravilloso. O sea, luego tiene sus cositas, ¿eh? Pero buah, es que a nivel código es que es fantástico. Veo gente haciendo fotos. Voy a demorarlo un poquito. Vale, bueno, ya habéis visto la parte de los falsos positivos en el retrieval. Ahora vamos a la parte del augmented. ¿Cómo nos pasan los falsos positivos en augmented? En la parte del augmented. Pues básicamente es porque los fragmentos que se generan, los fragmentos generados en el chanqueo, no tienen el suficiente contexto como para que la información que se le proporciona cuando se recupera un fragmento dé el contexto global, ¿vale? De lo que se le está preguntando. Os pongo un ejemplo. Básicamente, falta de contexto. Mismos documentos de antes, que como me habéis dicho que los veis bien, me encanta. Vale, bueno, ahí sabemos que es premium porque yo lo he señalado y aquí pone que esto es hogar premium. Esto sabemos que es completo porque os lo he dicho yo. Pero aquí no viene nada que diga completo. Pero es que yo os reto a otra cosa. Alguien, bueno, os retaría si tuviera más tiempo, pero ya os voy a contestar yo. Pero ¿alguien me puede decir si esto corresponde a una garantía opcional o a una garantía básica? ¿En algún sitio de este texto? Pues no, porque no está esta información. Esta información estará 3 páginas atrás. ¿Qué significa esto? Que cuando hemos troceado este texto, a lo mejor hemos troceado de aquí a aquí, o si lo hemos hecho bien, porque lo tenemos bien fragmentado en título o subtítulo, hemos troceado de aquí a aquí. Pero aquí no viene la información de si es, una garantía básica o una garantía opcional. Entonces, cuando el usuario me pregunte si la garantía de gastos jurídicos es básica opcional, no sabe responder. No sabe responder, es que no tiene esa información. Es que yo no sabía responder solo con este fragmento de texto. Entonces, bueno, ahí lo tenéis. No va a recibir la suficiente información, básicamente. ¿Cómo lo hemos mitigado en este caso? Bueno, pues esta falta de contexto, también volvemos a LlamaIndex, y también tiene una tiene una funcionalidad que es el Metadata Extractor. ¿Qué hace el Metadata Extractor? Pues básicamente coge los nodos, que al final son los chunks, ¿vale? Los nodos en LlamaIndex son los chunks, no nos volvamos locos con la terminología, y sobre esos chunks extrae información, ¿vale? Extrae información relevante. Por ejemplo, título, él te pone un título automático. Por ejemplo, un resumen de qué va el fragmento, que según el tamaño del chunk puede ser muy interesante, palabras clave que aparecen en él. Incluso es capaz de coger los nodos asociados, ¿no? El nodo anterior, el nodo posterior, y también hacerte un resumen o relacionártelos. De tal manera que ese contexto que nos estaba faltando en el propio documento es capaz de recuperarlo. Y aquí pues os pongo otro ejemplo de código, ¿vale? A qué serían los extractor, y esto es un ejemplo de código pues perfectamente válido que nosotros yo creo que lo tenemos bastante similar ahora mismo, y básicamente hace eso que os he contado. Entonces aquí estamos solventando la parte de la falta de contexto. Y ya vamos al final, que es a la parte de generation. Vale, ¿por qué aparece el falso positivo en el generation? Básicamente esta es la parte en la que ya le estamos mandando, ya hemos solucionado todo lo de anterior y se lo estamos mandando todo al LLM. Pues porque el LLM no está respondiendo bien. Es que, bueno, no sé vosotros, pero yo a ChatGPT le tengo que dar 50 vueltas antes de que me responda bien muchas veces según qué preguntas. Entonces, ¿por qué puede ser que, o sea, básicamente puede estar pasándonos eso? Entonces,
¿Qué causas puede tener que el LLM no nos está respondiendo bien? La primera, la fácil. El prompt está poco desarrollado. Tenemos un prompt en el que no hemos invertido tiempo o que no es el adecuado. Si, por ejemplo, yo le meto este prompt, respóndeme a la pregunta que te hago, te mando información extra que puedes utilizar para responderla. Pues sí, pues igual responde, igual no, igual se inventa algo. No lo sé porque no es un buen prompt y os puedo asegurar que cuando no le metes un buen prompt, da igual lo que haya debajo, la estás liando seguro. Entonces, ¿por qué es esto? Básicamente porque un LLM es muy bueno siguiendo instrucciones, pero interpretando nuestras intenciones no son tan buenos. Entonces, no sé si habéis visto los pedazos de prompts que hace la gente que es prompt engineer o, bueno, los que ganan concursos, que es que tienen instrucción debajo de instrucción, separado por asteriscos, por no sé qué, para que él lo entienda bien. Y es que es verdad, o sea, nosotros, en el momento en el que empezamos con esto, mira que nos curramos los prompts y es que no sacábamos nada, y era como horrible porque estábamos usando GPT-3.5 en ese momento. ¿Cómo podemos no sacar nada? Pues porque el prompt era muy malo y no somos lingüistas, claramente. Luego, ¿qué otra cosa puede pasar? Pues mala elección del LLM. Claro, si el LLM no me responde bien, pues podemos ir a la causa. ¿Cuántos LLMs hay? Creo que esto está obsoleto, pero 800, no sé, un montón. Entonces, aunque es verdad que muchos son generalistas y sobre todo los últimos en general funcionan bastante bien, no todos funcionan igual, no todos funcionan igual y ni siquiera el mismo LLM con distintas versiones funciona igual. Y yo os pongo un ejemplo. Entre el 350.301 y el 350.613 teníais que ver la diferencia que había de respuestas. O sea, era una cosa que yo decía, no lo entiendo. Y ya investigando mucho, es porque resulta que hay uno que se ciñe más, está entrenado para ceñirse más a las instrucciones del usuario y el otro pues le da un poco más de magia. Y en concreto para nuestro caso de uso nos iba mejor la versión antigua que la nueva. Pues esto es importante, esto hay que evaluarlo, hay que probar varios, o sea, es bastante importante. Y luego ya el último, envío demasiada información. Mira, os voy a poner aquí fragmentos de los dos documentos, son dos documentos, en los que hemos trabajado, o sea, en los que se estaba enseñando en todo el rato, en los que viene el concepto jurídico. Vale, ahí han salido 5 o 6. Vale, todo esto se lo mandaría al LLM, porque esto el Vector Store lo recuperaría. O sea, esto lo recuperaría, porque es que semánticamente es similar a la pregunta si la pregunta fuera algo sobre gastos jurídicos garantizados o algo sobre jurídico. Vale, cuantos más fragmentos le demos, más difícil para el LLM es encontrar la respuesta. Es que, o sea, eso es así, porque le estamos aturullando de información. Al final tiene un límite. Es verdad que los más recientes ya funcionan bastante mejor, pero como te pongas a trabajar con el 3.5, lee el principio y el final y lo de en medio le da igual. Entonces, claro, si la respuesta de los 4.000 euros está justo en centro, ya no lo vas a tener, o sea, ya está, no tienes esa respuesta, no vas a responderte. Entonces ya, ¿cómo se mitiga todo esto? Pues en el caso del prompt poco desarrollado, otra vez llama. Es que llama, os lo digo en serio, es maravilloso. Y utilizando la funcionalidad que tiene de los query engines, que básicamente, esto queda fatal decirlo, pero estamos usando los prompts que vienen por defecto. Es que son buenísimos, es que yo no sé quién ha hecho esto, pues gente muy lista, y es que es maravilloso, o sea, es una cosa, luego los puedes tocar, ¿vale? O sea, ya Mindes luego te puedes meter en las tripas y lo puedes modificar prácticamente todo. Pero es que los prompts que vienen de base, se nota que están hechos solo para este caso de uso, que es el RAG, o sea, buenísimos. Cuando cambiamos nos cambió la vida. Luego, la mala elección del LLM, pues probar muchos y decidir cuál es el que mejor funciona. Y bueno, para sorpresa de nadie, el GPT-4 Turbo funciona mejor que el 3.5, ¿vale? Pero bueno, me imagino que, por ejemplo, ahora estamos probando justo el Omni, que todo diría que es mejor, y no. De momento, yo diría que no. Da un poquito más de sal a las preguntas. Y ya por último, estamos enviando demasiada información. Otra funcionalidad de llama index. En este caso, los node postprocessor. Igual que os he contado antes que nosotros metíamos un preprocesamiento en los routers, ¿vale? En este caso, es después de haber recuperado los chunks del Vector Store, lo que hacemos es hacer otra llamada a un LLM y le decimos, oye, esta es la pregunta, y estos son los chunks que semánticamente me los ha recuperado el retriever. Dime cuáles son buenos. O sea, dime de verdad cuáles responden la pregunta, no cuáles se parecen o semánticamente son similares, no. Cuáles contienen la información que viene en la pregunta. Entonces estamos limitando. A lo mejor de los 10 recuperados nos quedamos con 3. Ya le estamos mandando menos información, ya va a ser más capaz de manejarla. Esto también ha sido un salto significativo para nosotros.
Y bueno, y aquí ya por último os pongo el ejemplo del LMR Rank. Otra vez, o sea, es que esto por detrás hace 50 cosas, 4 líneas, es maravilloso. Y nada, yo ya he hablado de los falsos positivos y ahora os dejo con Edu para hablaros de cómo los evaluamos. Vale, bueno, pues lo primero es que todos los tips que ha proporcionado Coral aquí, pues a base de mucho prueba y error, había un montón de posibilidades y un montón de casuísticas. Pero al final, si seguís estos tips, conseguiréis un RAG con una buena calidad, que al final es lo que nos importa, porque además nuestro mercado es muy sensible y a nada que estés dando una información un poquito errónea, pues puede ser contraproducente, ¿no? O sea, al final tenemos un impacto en la satisfacción del consumidor bastante grande, ¿no? Bien, y hablando un poco de calidad, llega el momento de medirlo. Vamos a suponer el siguiente escenario. Tenemos la primera versión del RAG, está funcionando bien, pero ahora de repente, como ha dicho Coral al principio, tenemos que tenerlo actualizado siempre con los nuevos documentos. Queremos meter más documentos, bien, para hacerlo más masivo poco a poco, o queremos reemplazar los productos de un año con los de otro, etcétera, etcétera. Sea cual sea el motivo, nosotros tenemos que meter una nueva cantidad de documentos dentro del RAG. Ahora bien, si lo metemos al tuntún y vemos qué pasa, a lo mejor no está funcionando bien tal y como teníamos el RAG diseñado, con el prompting diseñado, con la estructura, el ranking deseado, no está funcionando como nosotros esperábamos y puede tener un impacto bastante malo en el RAG con este nuevo lote de documentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de alguna manera que sacamos al mercado, sacamos una nueva release de este RAG con unas métricas relativamente buenas, es decir, que nos aseguremos de que antes de que llegue a sacar la release, el RAG esté funcionando correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos... Vale, perdón. Lo que estamos haciendo es diseñar algún sistema de métricas para que antes de que salga la nueva release esté testeando de que todo funcione correctamente. Y no solamente eso, sino que además lo que puede ocurrir es lo siguiente. Cuando estamos haciendo pruebas con el nuevo set de documentos, ¿vale? No con un PDF, sino con un set de varios PDFs, nos queremos asegurar de que, ostras, a lo mejor está funcionando un poco mal, tenemos que cambiar algún prompting, tenemos que cambiar algo. ¿Cómo nos aseguramos de que la release nueva que vamos a sacar, que creemos que funciona bien porque hemos hecho ciertos cambios con un nuevo set de documentos, va a funcionar bien con todo lo anterior que había? Entonces, de alguna manera, antes de sacarlo, como una especie de PyTest, tenemos que asegurarnos de que con esto va a funcionar bien, con el nuevo set de documentos, pero también con los antiguos está manteniendo la misma calidad. O sea, eso es bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros preparamos lo que se llama un ground truth, de preguntas-respuestas. Ya lo habéis oído seguramente, pero en este caso por un lote vamos a suponer, de todos los productos de un formato similar de PDFs, decidimos coger 10, 15, 20 preguntas que están elaboradas manualmente por profesionales de productos, en este caso, y que además tenemos una respuesta esperada, también diseñada manualmente, quizás con un poquito de ayuda del LM, etcétera, etcétera, y testeada, pero siempre supervisada por un profesional. Esto es lo que llamamos la pregunta baseline y esto es lo que llamamos la respuesta esperada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? Lo que hacemos con todo esto, muy bien, nosotros diseñamos el RAG y cogemos y metemos las mismas preguntas al RAG. Y el RAG comparamos la pregunta esperada con la pregunta del modelo y evaluamos si funciona bien o funciona mal. ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos metiendo más documentos y más documentos, todo esto no lo podemos hacer manualmente, no podemos ir comparándolo manualmente, lo que necesitamos es un sistema. Para hacerlo, lo que utilizamos es el LLM as a Judge, ¿vale? Que no sé si lo habéis oído alguna vez, pero es un sistema que funciona bastante bien. Podemos automatizar todo eso y para eso utilizamos otra inteligencia artificial que me permite comparar la respuesta baseline con la respuesta del modelo y me está diciendo, oye, sí, esto está bien o esto está mal. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace con un sistema basado en lenguaje natural, que esto es la gracia, que está con un rating, por ejemplo, del 1 al 5, del 1 al 10, y que en función de tu criterio, del criterio de negocio, escrito, repito, en lenguaje natural, puedes llegar a ponderarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cada una de las respuestas, una a una, le estás enviando a un GPT superior o a un modelo potente, por así decirlo, que evalúe, mira, esta es la respuesta y esto es lo que yo estaba esperando. ¿Me puedes decir del 1 al 5 en base a este criterio qué puntuación le pones? Y automáticamente te lo hace. Y te lo hace con 100 preguntas, 200 preguntas y vas siempre añadiendo. Cada vez que metas un lote de nuevos PDFs, vas ampliando todo esto, todo este dataset, ¿no? De preguntas, todo este ground truth. Al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es, yo voy a sacar algo y cuando saque ese nuevo release me va a pasar, pondérame cómo me han quedado todo este set de documentos y me va a decir, oye, pues tienes de medio un 4,5. Sí, pero no solo esto. Y de los documentos que metí al principio, oye, pues te han bajado de un 4,5 a un 3,2. Ostras, pues a lo mejor no lo saco, esta nueva release. Y de esa manera estamos garantizando que no sacamos una release que pueda causar
rechazo en los usuarios, porque dicen, joder, ha dejado de funcionar, dejo de tener confianza en la herramienta que hasta ahora me está funcionando bien. De tal manera que ahora evitamos que eso ocurra, ¿vale? No sacamos algo a menos que sepamos que va a funcionar bien y que va a enganchar con el público y el consumidor. Bien, una vez que tenemos todo esto, que ha pasado todos los tests y que vemos que todo funciona bastante bien, un poquito la visión de arquitectura sin tampoco entrar en muchos detalles. Nosotros lo que hacemos es, cada vez que entramos, metemos los PDFs, diseñamos todos estos pipelines que nos ha enseñado Coral, chanqueamos, hacemos todo este preprocesamiento, ¿vale? Y lo almacenamos siempre, para tener siempre un registro de cómo son los PDFs, cómo son los chanqueos, por si tenemos que tener una trazabilidad hacia atrás. Después de tener esto, ¿vale? Creamos los nodos, etcétera, etcétera, lo guardamos todo y después lo englobamos todo dentro de una PyFunk de MLflow, porque además nos permite meter el evaluation de MLflow, de tal manera que podemos un poco ir monitorizando las métricas de todo lo que va saliendo, por lo menos del ground truth. Y una vez que lo tenemos aquí, nos aprovechamos de Databricks y de todo el servicio que tiene, de todo el ecosistema, para coger y desplegarlo a través de uno de sus endpoints, que uno de sus endpoints nos va a garantizar seguridad, nos va a garantizar que se pueda hacer escalable, ¿vale? Perdona, balanceable, bueno, sí, escalable, que al final le puedo balancear y puedo tener GPU serverless para dar servicio a toda la demanda que pueda haber, ¿vale? Luego por aquí podríamos seguir hacia donde lo queremos conectar. El endpoint lo exponemos hacia afuera y lo podemos utilizar para un Teams o lo podemos utilizar para otras interfaces de usuario que sean un poquito más ad hoc y un poquito más baratas, ¿vale? También hay que decirlo, ¿vale? Esto es el resultado, ¿vale? No sé si lo tengo que dar, no sé si se ve, yo no veo nada. Vale. Bueno, pues esto es un ejemplo y va bastante bien. La verdad es que le vas preguntando cositas. Bueno, se llamaba Policarpo, no sé si todavía el marketing no está bien hecho, pero bueno. Vale, pero le preguntas y en cosa de un segundo o 2 segundos tiene la respuesta. Vale, la infraestructura de Databricks te permite hacerlo con súper deprisa. Vale, quizás, bueno, y aquí lo que le quieras preguntar. La verdad es que funciona bastante bien y la reacción de todos los consumidores de productos, los creadores de productos, que fueron los profesionales que estuvieron supervisando todo el ground truth, dijeron, su frase fue, esto está muy, muy logrado. O sea, las respuestas son bastante fiables, ¿vale? Para el futuro lo que vamos a hacer, también para garantizar un poquito la calidad, es que pondremos el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia abajo, y luego lo almacenaremos de alguna manera para hacer alguna estadística o algún estudio, ¿vale? Que podemos mejorar y dónde estamos coleteando, ¿vale? Porque luego lo que preguntan los clientes o los agentes a veces te sorprende. Vale, ya está. Coral, muy didáctica, muchísimas gracias. Eduardo, lo mismo. Pues preguntillas de mi tamaño, o sea, muy pequeñitas. Dos. Sí. Hola, lo primero, muchas gracias. La verdad que un proyecto apasionante y seguro que pionero en España. Yo tenía 2 preguntas. Una a nivel negocio, y es, habéis dicho que usáis OpenAI para el preprocesamiento de los datos. ¿Habéis estimado el coste por documento que tenéis para ver si es asumible? Y la segunda, que es más técnica, habéis dicho que usáis un modelo LLM, no sé si ChatGPT Turbo al final, ¿habéis probado con alguno que sea o con algún BERT en castellano para ver si da mejor funcionamiento que uno en inglés que te traduzca? A ver, perdona. Lo que tenemos también, tenemos un sistema automático, ¿vale? Que lo que te está diciendo, te está monitorizando todo el consumo que vas teniendo en tiempo casi real, ¿vale? Porque lo que te responde siempre, todas estas herramientas apificadas, te está diciendo el número de tokens que estás consumiendo y puedes monitorizar todos los gastos. Para nosotros, piensa que cada vez que queremos hacer el preprocesamiento es caro, porque Vision es caro, GPT-4 Vision es caro, pero en realidad es una imagen, bueno, mejor dicho, acumulamos hasta 2 y a veces 3 imágenes y se la enviamos todas juntas, ¿vale? No le enviamos página a página, sino un conjunto de 2 o 3 páginas para abaratar los costes y lo hacemos solo una vez, porque además hemos visto que funciona la transcripción muy bien y lo tenemos bastante bien ajustado. Entonces, solo gastamos cuando introducimos los modelos, ¿vale? Y luego lo que viene a ser la respuesta a las preguntas del día a día es no es tanto dinero. Y luego siempre existe la posibilidad, que ya lo tenemos ahí en la manga, de utilizar open source.
Y la segunda pregunta, la de español. En principio no hemos probado, ¿vale? Porque estamos viendo que los resultados son bastante buenos. Sí. Ahora sí que es cierto, y eso sí te lo compro, que el prompting con algunos de los modelos sí que funciona mejor en inglés. ¿Alguna pregunta con su pregunta? Gracias. Primero, felicidades por el trabajo realizado. La pregunta es si en algún momento consideraron presentar el documento, la fuente de donde salía la información al usuario para que en la parte de validación. En la parte de validación no, pero sí que hemos visto que si bien es cierto que da una buena fiabilidad en las respuestas, en general si lo apoyas con la fuente de los datos, la respuesta queda más redonda y el usuario tiende a confiar más. Entonces al final lo que estamos ahora proporcionando, que es una buena cosa que también da Llama Index, vaya, es que no solo te devuelve la respuesta del LLM, sino que te devuelve los fragmentos en los que se ha basado. Entonces, al final es un texto que tú le puedes presentar al usuario y nosotros también estamos trabajando en meter la URL en el metadato. Entonces ya no solo le das el fragmento de texto, sino también le das la URL exacta, con la página exacta de donde el LLM ha extraído esa información. Entonces, al final, si por lo que sea la respuesta queda incompleta, que sobre todo no es que sea errónea, es que puede quedar incompleta, sobre todo en casos en los que se preguntan cosas de un contexto muy amplio, siempre puedes acudir al documento y eso aumenta mucho la confianza del usuario. Gracias. Muchas gracias. Oye, y una preguntilla. Sí. ¿Nunca se os ocurrió el decir esa tendencia que espero que tenga seguimiento y continuidad, que es a los que venimos de las ciencias, de las tecnologías, del derecho, bueno, pues acercar semánticamente al usuario, ¿no? Que al final no entendemos nada que nos viene fuera? Efectivamente, pues a mí me parece eso que siempre que hablamos y a ver qué hacemos los humanos, ¿no? Me parece que aquí los humanos tenemos mucho que hacer, ¿no? En una nueva redacción. Aquí te diría, el Policarpo, hago publicidad, está preparado para hacerle preguntas de, oye, mi hija estaba jugando al balón dentro de casa y ha roto con un cristal, ¿eso está cubierto por mi póliza de hogar completa? Entonces lo entiende, lo interpreta y te puede responder incluso al mismo nivel. O sea que te traduce todo bastante bien y te lo allana bastante a la situación. Con lo cual, os podéis imaginar, esto un agente está haciendo ahora mismo las ventas incluso y está preguntando a cualquier tipo de mercado y cualquier tipo de pregunta, incluso muy complejas, las persianas en tal, está dentro del contenido del continente en un caso en el que me han robado tal, no sé qué, todo tiene una respuesta. 153-0 a favor de la inteligencia artificial. Pasamos nuevamente a la segunda. Pues nada, estamos aquí con otras dos compañeras. Yo estoy encantada, realmente con Alba siempre decimos casi nunca hay chicas, como podemos observar en los vectores sentados, pero en los vectores de pie, pues aquí sí que hay varias, así que encantada de teneras. Bueno, aquí está el nombre de la ponencia, así que yo voy a presentaros rápidamente. Pues tenemos a Irene Cid y Celeste López, ¿no? Y hemos reducido el perfil de Irene. Después de 6 años trabajando como Data Scientist en Telefónica e IBM, ha aprendido cómo aplicar y desarrollar, ahora por fin, bien, y desarrollar las distintas soluciones de tecnología para tomar decisiones basadas en datos. Y Celeste López, ingeniera de IA con amplia experiencia, conocida por su proactividad e innovación, ha trabajado durante más de 4 años en el desarrollo de software e IA. Chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotras vamos a ir directas al grano, pero muchísimas gracias por estar aquí. Os vamos a ir contando. Ya nos han hecho una presentación fantástica. Sí que deciros que una de las cosas que nos unen a Celeste y a mí, por lo que estamos aquí encantadas también de estar con vosotros, es que nos apasiona la inteligencia artificial, tanto a nivel técnico, a nivel de aplicaciones, y esperamos que os guste lo que os vamos a compartir. Nuestra historia empieza como un poco en el medio de una situación que a lo mejor habéis vivido, que es cuando se están haciendo justo estas pruebas que nos comentaban también los compañeros de Santa Lucía con distintos modelos de LLMs. Yo tengo una misión y tengo que encontrar una configuración y un modelo que sea adecuado para lo que necesito hacer. Distintas tareas para distintos sectores, es irrelevante, pero esa búsqueda siempre hay que hacerla, ¿no? Bueno, pues en esa búsqueda
surge una necesidad que a veces está empezando sobre todo a aparecer ahora y es como inquietante porque no es tan fácil encontrar una solución, y es que los modelos que hay disponibles, incluso cambiando las configuraciones, cambiando los prompts, no responden o no funcionan exactamente a como nosotros esperamos. Para localizar un poco más el caso, en nuestro caso, no como en el caso de RAG que comentaban los compañeros de Santa Lucía, son datos o es información que nosotros necesitamos utilizar, que es más estática, que no es tan dinámica, que no se actualizan tanto los PDFs ni la documentación. Entonces, claro, ¿cómo podemos solucionar esta información, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues hay muchísimas técnicas, unas que modifican o intervienen un poco más que otras en el modelo, algunas que son un poco más, ya os digo, más simplificadas o que modifican menos la arquitectura, como técnicas de additive tuning, como reparametrización, muchísimas otras, y otras que son un poquito más agresivas, como empezar a entrenar un modelo desde cero, que sabemos todas las desventajas que tiene, o incluso pues hacer un fine tuning de un modelo, ¿no? Que es algo que se está empezando a ver si es posible en algún caso. Claro, estas técnicas que son un poco más costosas, pero que al final consiguen especializar un poco más nuestros modelos, tienen muchas desventajas, ¿no? Que son muy conocidas. Una es que necesitamos muchísima información de datos para poder conseguir, ¿no? que realmente generalice bien y que el modelo funcione como esperamos. Luego, este es como el más conocido, y es que tiene un coste en recursos, en tiempo, en infraestructura, que normalmente no suele salir rentable y no suele ser una opción que se pueda elegir, ¿no? Por otro lado, que necesitamos un conocimiento técnico bastante elevado para poder tomar decisiones en este tipo de técnicas. Y luego también pues que como tengo que buscar y especializar mi modelo para algo muy concreto, tampoco soy capaz de aprovechar o de reutilizar información que a lo mejor pueda estar compartida en la comunidad open source. Entonces, ¿cuál es la forma o cómo podemos atacar esta problemática? Vale, pues bueno, aquí todos sabemos que de manera general cuando empezamos a entrenar un modelo o a reentrenar o reentrenamos un modelo, esto se divide en dos fases principalmente. La primera fase, entrenamos al modelo con una gran cantidad de datos que no están etiquetados, que están por ahí, que pueden ser públicos, y conseguimos ese preentrenamiento del modelo. Y esto que consigue que un modelo, que esto lo hacen todos los modelos de base, es predecir el siguiente token, el siguiente token de la cadena, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que nuestro modelo siga una instrucción, como ha dicho Coral anteriormente, siga una instrucción determinada, ¿no? Para eso lo que tenemos que hacer es la fase de alineamiento, ¿no? La primera parte de la fase de alineamiento es el instruction tuning, y aquí nosotros tenemos que tener una gran cantidad de datos etiquetados para enseñarle al modelo qué instrucción tiene que seguir, qué instrucción tiene que aprender a hacer, ¿vale? Y la segunda parte, la segunda parte de la fase de evaluación es la que le damos feedback al modelo, que hay algunos que están entrenados o reentrenados y no utilizan esta fase, que es la fase de feedback por el humano. ¿Vale? Entonces, olvidemos, por así decirlo, las fases de las esquinas y quedémonos con la fase de instruction tuning. Es donde nos vamos a centrar. Y aquí nos encontramos en esta fase de entrenamiento o reentrenamiento de un modelo, nos encontramos con diferentes desafíos. Y el primer desafío que nos encontramos es que, como ya he comentado, necesitamos una gran cantidad de datos etiquetados para enseñarle a seguir una instrucción. Esto tiene una desventaja, y es que tendría que haber una persona, ¿no?, etiquetando esos datos, generando esos datos de manera continuada. ¿Qué conseguimos? El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, pues tenemos LLMs que generan cosas, porque no utilizamos los LLMs para generar estos datos sintéticos. ¿Qué pasa con generar estos datos sintéticos? Si nosotros confiamos en un modelo en que genere datos sintéticos, todos los datos que genere, todos los ejemplos que genere van a estar sesgados, pueden estar sesgados por su entrenamiento inicial, por sus datos de origen. Entonces, oye, se nos ocurre una idea, ¿por qué no utilizamos LLMs para generar datos sintéticos, pero de una manera guiada, de una manera estructurada y controlada? ¿Vale? Y Irene, explícanos qué significa esto. Claro, no es tan fácil y no es tan trivial ser capaces de ordenar esa información que voy a generar, porque para poder ordenar algo necesito tener una estructura y una jerarquía sobre la cual empezar a almacenar la información de forma categorizada, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos taxonomías en este contexto, y que yo me lo imagino como un armario, ¿no? Un armario bien ordenado, que sabemos que no es tan común, pero imaginaros que sí, ¿vale? Que está bien categorizado.
En un armario bien ordenado, digamos que cada parte, cada balda, cada cajón, cada columna de perchas tiene una función y digamos, cuando yo tengo que almacenar información o tengo que almacenar ropa en un sitio concreto, voy al cajón localizado para guardar los calcetines y almaceno ahí los calcetines, cierro y no toco ni intervengo en el resto, ¿no? Esto, que es un poco el objetivo que tenemos alrededor, no solo de generar los datos sintéticos de forma ordenada, sino de después también poder entregárselos al modelo de forma ordenada, lo que me permite también a nivel de inteligencia artificial, de término de inteligencia artificial, es que evitamos, entre otras cosas, el olvido catastrófico, que es lo mismo que si tuviéramos en vez de un armario con baldas o un cajón con todo ahí guardado, soy incapaz de acordarme dónde tengo las cosas, ¿no? Pues es un poco similar, sobre todo cuando incluyo nueva información, ese riesgo que tienen los LLMs de que lo que yo ya sabía como LLM se desordena o incluso desaparece del contexto entrenado, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, que nosotros seamos capaces de generar datos sintéticos tanto a nivel de conocimientos, de información, como de nuevas capacidades del modelo, de forma estructurada y de forma ordenada en estas taxonomías. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto, Celeste? Vale, pues IBM lo ha hecho. El paper que publica IBM y Red Hat se basa en este concepto de taxonomía, que es creado en este propio paper y se basa en la fase de instruction tuning, en el que crea y explica una metodología para entrenar y reentrenar modelos, en el que solo, como decía Irene, tocamos, ¿no?, una fase, una parte de toda nuestra información para reentrenarlo. Entonces, ¿cómo aterrizamos o cómo materializamos esa metodología Lab que ha creado IBM Red Hat? Bueno, pues lo aterrizamos en InstruLab, ¿vale? Se materializa en este proyecto que está formado por dos componentes principales, ¿vale? Podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo sobre InstruLab, pero para resumir, tenemos una línea de comandos que, por cierto, ya está disponible para que podáis utilizarlo todos vosotros en un repositorio de código. Esa línea de comandos, que se llama eLab, nos facilita el uso de esa metodología. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la línea de comandos. Y otro punto importante y es el componente de este proyecto de InstruLab es que nos provee una comunidad. Como ha dicho antes Irene, uno de los problemas es que hay mucha gente trabajando y reentrenando modelos alrededor del mundo, alrededor de diferentes industrias, y no permite, todos esos datos generados no se pueden compartir. No podemos aprovechar lo que ha hecho otra persona para reentrenar un modelo, ¿no? Entonces, IBM lo que nos provee es una comunidad para poder compartir taxonomías, para poder compartir esos datos que ya hemos añadido a nuestro modelo. Bueno, pues entonces, de manera muy informal, ¿no?, ¿cómo podemos instructunear nuestro modelo, ¿vale? ¿Qué le falta? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué le falta a mi modelo, ¿no? ¿Qué le falta a mi armario? ¿Le faltan unos calcetines, una pala de pádel? ¿Qué le falta, no? Pues podemos decir que este modelo al que le faltan cosas que nosotros hemos detectado es el modelo estudiante, es el modelo original y el que va a aprender a hacer una nueva funcionalidad o a tener nuevo conocimiento. Así que Irene, explícanos qué le falta a tu armario. Un poco lo que comentaba antes, ¿no? Hay dos grandes elementos o dos grandes tipos de cosas que se pueden introducir nuevas a los modelos. Una de ellas es conocimiento que sea concreto, que puede ser específico de la empresa, que, por ejemplo, uno de los ejemplos que es muy fácil de entender es los modelos tienen conocimiento generalizado, por ejemplo, de seguros, pero a lo mejor no tengo conocimiento específico de cuáles son las condiciones o los nombres, por ejemplo, de los programas no sé cómo llamarlo, Coral, pero me refiero de cada uno de los tipos de seguro que se puede contratar específico de mi empresa, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de añadir esa información concreta al modelo de mi compañía, soy capaz de, digamos, de aprovechar todas las capacidades de que el modelo sea especializado sin demasiado esfuerzo, ¿no? Eso es uno de los casos. En este caso, ¿qué es lo que se necesita aportar para que comience este proceso que estamos compartiendo? Pues por un lado, ejemplos de entrada y de salida, de preguntas y de respuestas que veremos a continuación para que el modelo sea capaz de, a partir de ahí, empezar a generar esa información. Pero un poco más, para que no generemos esos sesgos o esa información no esté condicionada al entrenamiento que comentaba Celeste antes, también aportamos un repositorio con información adicional para que se base también en ese contexto. Hemos dicho 5 ejemplos porque es el mínimo y solo con 5 ejemplos se puede hacer, pero se pueden añadir más. Lo mismo se puede hacer en lugar de con conocimiento,
con una habilidad específica. Sabemos que los LLMs pues, están preparados y ya entrenados para, por ejemplo, extraer entidades, para hacer clasificaciones, resúmenes, pero puede que haya una función concreta muy específica de mis procesos de compañía que no está obviamente entrenado el modelo para ello, y si yo se lo enseño con pocos ejemplos, soy capaz de poder empezar a aprovechar esa información sin tener que darles una instrucción cada vez que introduzco la instrucción en el prompt, ¿no? Lo mismo en este caso de habilidades, con 5 ejemplos como mínimo, se puede hacer esta generación de datos sintéticos que comentábamos. Ok, ya tengo generados los datos sintéticos, ¿qué hago ahora? Bueno, pues con esos datos sintéticos y mis ejemplos, soy capaz de hacer ese reentrenamiento, ojo, solo abriendo el cajón o solo accediendo a la balda específica donde está alojado ese conocimiento o esa tipología de conocimiento que yo quiero atacar, y todo lo demás no lo toco, de forma que aíslo el entrenamiento solo en esa zona. Una vez ya hago ese reentrenamiento, ya tengo el nuevo modelo creado y empiezo a funcionar con él. Pero vamos a hacer un poco de zoom en esa parte de generación y reentrenamiento porque tiene más chicha de la que parece. Vale, pues hemos hablado del modelo estudiante, de nuestro modelo original y del modelo que le falta ese conocimiento o esa capacidad. Además de ese modelo estudiante, en ese paper se habla de un modelo profesor. Un modelo profesor que genera esos datos sintéticos guiados por una taxonomía, guiados por esa jerarquía, para que no se vaya por las ramas y nos genere algo que no queremos que nos esté generando y nos sesgue nuestra información, nos sesgue nuestros ejemplos, porque esto es muy importante, ya que después se van a utilizar para el reentrenamiento de nuestro modelo. Y además, cada vez que genera un nuevo dato sintético, hay un modelo juez que te dice, hey, este dato sintético que ha generado no me gusta. Lo descarta. De hecho, cuando se utiliza el InstruLab se puede ver un documento en el que todos los datos que ha generado, los que ha descartado y los que va a utilizar para el entrenamiento. Y bueno, una vez que tenemos esos datos sintéticos generados, tenemos el modelo estudiante de nuevo que va a aprender de esos datos sintéticos para después poder utilizar ese nuevo modelo creado, ¿vale? Y bueno, aquí ya esto sí que es la chicha, esto es el barro, ¿no? Esto es el terminal de mi ordenador, en el que, bueno, me voy a venir aquí, Irene, si quieres nos cambiamos, ¿vale? Bueno, yo soy bien chiquitita también, pero veis ahí que pone iLab, este es el command line. Si tú instalas InstruLab, puedes ver ahí, puedes utilizar el iLab, y como veis aquí, tiene un montón de comandos. Un montón de comandos que nos ayudan a aplicar esa metodología lab que ha IBM creado en ese paper. Entonces, lo primero que podemos hacer, o lo primero que debemos hacer es, una vez que hemos añadido esos 5 ejemplos, tenemos que comprobar con iLabdiff si esos ejemplos que se han generado tienen una estructura correcta y en qué parte de la jerarquía, de la taxonomía se han añadido, para comprobar que todo está bien. Una vez que hemos hecho el iLabdiff y comprobamos que todo está correcto, lo que vamos a hacer es iLabGenerate. El iLabGenerate lo que nos va a hacer, tiene un montón de parámetros que se le pueden añadir, el número de datos sintéticos que queremos generar, etcétera. Nos va a generar esos datos sintéticos en base a la taxonomía que hemos añadido, en base a los 5 ejemplos que hemos añadido. Y una vez que tenemos esos datos generados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar, vamos a hacer un iLabTrain para entrenar nuestro modelo original, para dar paso a ese nuevo modelo estudiante, ¿vale? ¿Que cómo lo hacemos? Bueno, con el iLabConvert. Ese iLabConvert nos genera un nuevo modelo de manera súper sencilla, de hecho es que de verdad que os animo a probarlo. Y finalmente tenemos un iLabChat, que ahora mismo no veo que está aquí, el iLabChat, que podemos tanto chatear con el modelo original como con el modelo nuevo. Lo que sí es importante y que tenéis que tener en cuenta por si alguien quiere entrar en el barro, es que necesitáis esta infraestructura, ¿vale?, en vuestro PC. Esto es importante. Si entráis en el proyecto de GitHub de InstruLab, vais a ver que está todo documentado, pero bueno, simplemente para ponerlo, que necesitáis, bueno, pues necesitáis GPUs en vuestro PC para poder ejecutarlo. Y también decir que el modelo que se está ejecutando por defecto es un Merlinite, es una extensión de Mistral muy, muy chiquitita, cuantizada porque tiene que correr en nuestra máquina. Pero realmente vemos la diferencia utilizando esta metodología, que se obtienen muy buenos resultados. Vale, pues aquí es un vídeo súper sobre ese CLI, sobre ese command line,
hemos hecho, próximamente lo tendremos en Watson-X AI, pero hemos hecho una aplicación sobre ese command line para que veáis realmente que, bueno, podemos elegir, voy a retirarme un poquito, podemos elegir una skill o podemos habilidad o conocimiento, añadimos nuestros ejemplos, ha sido creado por Celeste e Irene en este caso. Le damos una descripción, lo que queremos que haga este nuevo skill, lo que queremos que haga, y es que va a extraer de correos electrónicos de incidencias la pregunta principal, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta principal? Y esto lo hacemos porque al final esa pregunta principal luego la vamos a utilizar para hacer búsquedas semánticas con los RAGs, porque hay mucha gente que te cuenta mucho en ese correo, pero no va al kit de lo que está preguntando. Entonces le vamos a enseñar un modelo muy chiquitito que tiene que responder, que tiene que encontrar cuál es la pregunta propia, o sea, la pregunta más importante del correo. Aquí vemos en el primer ejemplo, bueno, le vamos a dar ejemplos de la pregunta, el contexto y la respuesta. Y aquí, Irene, si quieres pasar, todos los 5 ejemplos son iguales. Básicamente aquí lo que hacemos es, no te preocupes, aquí lo que hacemos es comprobar que la taxonomía es correcta, que los 5 ejemplos son correctos, hacemos ese elapdiff para comprobar y generamos ejemplos. Si nos vamos porque aquí está, es verdad que tarda aproximadamente, con un M3 de 32 tarda aproximadamente media horita en generar todos esos ejemplos y media horita en entrenar al nuevo modelo, más o menos porque sepáis tiempos a nivel más técnico. Finalmente lo que hacemos es, ya generado todos los ejemplos, lo que vamos a hacer es entrenarlo, ¿vale? Le damos, ahí hacemos el elaptrain, está entrenando por detrás con todos esos datos sintéticos. Finalmente, si le das un pelín, que ya vamos a ver como un ejemplito, al final, simplemente para que veáis, está al final del todo, si quieres llegar... Es que no veo el final. Ya, no ves el final. No. Vale, aquí vemos como si le lanzamos una pregunta a un modelo tan pequeño, que esto es lo chulo, que podemos especializar modelos pequeños para hacer tareas específicas, le estamos dando... Bueno, aquí pone, no sé si se lee, espero que sí. Le estoy diciendo, hola, soy Celeste, ayer estuve en el hospital, pero lo que me importa es que mi ordenador se ha roto. Y le estoy diciendo, oye, extráeme la pregunta principal y mirad cómo contesta. O sea, te está contestando como, bueno, es que a Celeste se le ha roto el ordenador. No te está haciendo no te está siguiendo la instrucción que tú le estás dando, lo que tú le estás preguntando. Y sin embargo, aquí lo que te dice es, tu ordenador, puedes ayudarme que mi ordenador se ha roto. Es decir, te da exactamente en la pregunta o sea, la respuesta a la pregunta que tú le has hecho, a la instrucción que tú le has dado. Tened en cuenta que os digo que es un modelo muy pequeño que está corriendo sobre mi ordenador, ¿vale? Entonces, nada, este es un ejemplo para que veáis que todo lo que os hemos contado de la metodología ya está tangible, ya lo hemos materializado y que podéis probarlo. Así que le doy paso a Irene para que nos cuente el impacto. Sí, es un poco como la reflexión final, porque nosotros cuando salió, ¿no?, también tuvimos que hacer esta reflexión de entender cuál era el impacto real de lo que podía implicar empezar a utilizar este tipo de metodología, pues para poder ir especializando los modelos, ¿no? Entonces, a nivel más como de equipo técnico, del usuario que tiene que empezar a trabajar o que tiene que trabajar sobre este tipo de modelos y quiere hacer esta especialización, una de las cosas que decíamos es, soy capaz de democratizar de alguna manera, a través de una interfaz como la que enseñaba Celeste, que el equipo de negocio trabaje conmigo para poder generar esos ejemplos y para poder tener el criterio suficiente como para definir cuáles van a ser las fuentes y cuáles van a ser estos ejemplos que les voy a dar, sin que sea yo como técnico el que tenga que codificar, ¿no?, todo lo que me van transmitiendo. Entonces es una forma también de acercar al equipo de negocio a la parte más técnica, ¿no? Luego, por otro lado, que lo que comentaba Celeste a nivel de comunidad, como es un proyecto Open Source InstruClub, soy capaz también de poder reaprovechar taxonomías de personas, de proyectos que ya se han utilizado, de tal forma que pueda incorporarlos y partir incluso de ellos para poder yo seguir añadiendo más información. Y luego, a ver, la realidad, tengo que invertir mucho menos tiempo y mucho menos recurso en conseguir que un modelo para una tarea concreta que estoy tratando de conseguir para mi empresa en concreto, pues funcione como espero, ¿no?, que al final es uno de los objetivos que tenemos con estos proyectos. Y luego, más a nivel de negocio, más a nivel de impacto general, los emoticonos eran como los de WhatsApp y eran muy modernos, se nos han quedado un poco así simplificados, pero os los podéis imaginar. Por un lado, hay una reflexión muy importante que es como la primera lectura que se puede hacer al respecto de esto, porque como comentaba Celeste, el ejemplo que hay es de un modelo, el que hemos enseñado es de un modelo muy pequeñito con los que hemos conseguido rendimiento bastante aceptable y bastante
comparable con modelos muchísimo más grandes, lo cual implica pues mucho menos coste y manteniendo una precisión que en función del caso puede ser más que aceptable y sobre todo que a partir de ahí se puede seguir especializando y mejorando, ¿no?, con esta información que podemos añadir. Luego, de nuevo, a nivel de negocio también tiene muchas implicaciones que se necesite invertir menos tiempo en este proceso de especialización, porque se puede dedicar ese tiempo a otro tipo de tareas. El hecho de que la comunidad sea colaborativa, porque sea open source y sea abierta, también hace que a nivel de corporación tengamos mucho más interacción y estemos mucho más conectados con el resto de los sectores. Y luego, simplemente por reflejar que esto que os ha enseñado un poco Celeste es el proyecto open source, la command line a la que todo el mundo puede acceder para poder probarlo y para poder utilizarlo. La interfaz que enseñaba Celeste es una interfaz que ha construido, por cierto, ella, para poder entender, ¿no?, poder ejemplificar y empezar a trabajar sobre esta conceptualización, pero a nivel empresarial y a nivel de ya empezar, ¿no?, con un sistema o con una arquitectura un poco más seria, donde se requiera quizás coordinar distintos modelos o donde necesite, ¿no?, flexibilidad para poder instanciar los recursos de rendimiento de infraestructura que se necesiten para ejecutar este tipo de modelos. A nivel empresarial, esta tecnología estará disponible en la plataforma corporativa de inteligencia artificial de IBM, que es watsonx.ai, y sobre la cual se podrá utilizar junto con el resto de capacidades. Así que esto es todo. Muchísimas gracias. Nacho, antes de que vengas tú a despedirte, pues no sé, pasamos a las dos últimas preguntas. Oye, habéis dejado un call to action, por lo menos en mí. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Y todo esto cómo lo podemos probar? La parte de InstructLab y la parte de WatsonX. Vale, es que gracias, Vicky, por la pregunta y por el apunte. La tecnología de WatsonX, que es esta plataforma que comentábamos que ofrecemos desde IBM, también la podéis probar gratis, creo que son durante 30 días, me parece. Durante un tiempo limitado, pero si os registráis con el correo podéis también trastear un poco para entender cuáles son los modelos que se pueden utilizar, cómo se puede interactuar con el resto de tecnologías de la parte de inteligencia artificial, que es donde estará la parte de InstructLab. ¿Alguien más? Les hemos dejado sin palabras, no me lo voy a Pues creer. ha sido, espero que haya quedado más o menos claro. ¿Algo? Sí, por ahí. Sí, por ahí hay una pregunta. Felicidades por el trabajo. Una pregunta, ¿nos podrían ejemplificar cuándo usar InstructLab y cuándo usar RAG, por ejemplo? Es una pregunta fantástica. Gracias. Celeste, adelante. A ver, realmente aquí el punto más importante es la forma de los datos, ¿no? Aquí nuestros compañeros de Andalucía hablaban de unos datos cambiantes que cambian cada año y que necesitan ir actualizando cada vez que sale un nuevo documento. Entonces es importante que este contexto, que esto se meta en una base de datos vectorial, que puedas acceder y que puedas ir haciendo todas esas pruebas, ¿no? Para tener un contexto guay y que no pase ese tipo de cosas, ¿no?, que nos contaban de no responder bien. ¿Cuándo utilizamos InstructLab o cuándo personalizamos nuestro modelo? Aquí es un punto importante y que si nosotros queremos que nuestro modelo, un modelo pequeño tenga el conocimiento o entienda cuál es la forma que tiene, en este caso, cualquier compañía de seguros, ¿no?, de hablar, nosotros le podemos dar, por ejemplo, o enseñarle un diccionario de aseguradora, ¿no? ¿Qué significa un seguro? ¿Qué significa la palabra seguro en un contexto de aseguradora? No es lo mismo que en cualquier otra compañía. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver la forma de nuestros datos y para qué los vamos a utilizar. Si nuestros datos son muy cambiantes, los vamos a tener que ir actualizando, utilizamos RAG y, de hecho, según nuestro punto de vista, la metodología RAG o la arquitectura RAG es totalmente complementaria a tener un modelo personalizado que haga una tarea específica o que tenga un conocimiento específico. Entonces, son técnicas totalmente complementarias. No sé si te he respondido a la pregunta. Coral, Eduardo, ¿queréis venir y así nos hacemos una foto todos? Sí. Preguntas que consideréis y comentamos. Vale, nada, si alguien quiere hacer alguna cosa o algo
Eso te iba a decir, ¿alguien va, es que yo creo que nadie va a hacer la foto.